Cordial saludo. La siguiente es la presentación de la fase 5 del curso de planeación financiera, en donde se da una sustentación acerca de la construcción del artículo denominado Análisis del aporte de valoración financiera en la banca de inversión y su influencia en la economía colombiana, presentado por el estudiante William Camilo Martínez Sanabria de la especialización en finanzas corporativas. Como resumen general de este artículo, se puede decir que este trama o hace relación al tema de la banca de inversión, cómo este está construido en el país, por qué es su importancia en la economía colombiana y cómo este instrumento financiero le permite tanto a las personas naturales como o jurídicas tener el acceso al capital, a una fuente de financiación y con ello poder desarrollar sus proyectos, tener una liquidez en las empresas donde estos están constituidos y así poder fomentar a la economía colombiana. Introductorio, hablaremos que el trabajo como tal hará una relación de cómo está expuesto la valoración en la banca de inversiones, cómo ha evolucionado el tema en Colombia y por qué este tema es tan importante para el crecimiento y desarrollo económico del país. Asimismo, ya desde el punto de vista metodológico de la investigación realizada en el artículo, se habla que esto es un estudio de tipo cualitativo, donde vamos a describir cómo se expone la relación entre la banca de inversiones y sus clientes y se busca dar respuesta a la pregunta de investigación que está planteada aquí, que dice cómo ha sido la influencia de la banca de inversión en la economía colombiana. Dentro de las palabras claves que se toman en el estudio hablaremos sobre la banca, sobre la inversión, la economía, las finanzas y demás temas que son relevantes para este estudio. Dentro de la revisión literaria hablaremos un poco sobre cómo está expuesto la banca de inversión. Yo quise tomar en cuenta lo que plantea Cerón 2011, que plantea un modelo general de cómo está expuesto. Entonces vemos aquí en el modelo que Cerón dice que hay unos ahorradores que tienen unos dineros, los cuales los depositan en los bancos, en las entidades financieras. Estos a su vez prestan este dinero a las empresas, las empresas lo devuelven con unos intereses, la compañía lo recauda, la compañía o la banca libre de inversión o las bancas lo recaudan y posteriormente se lo dan a los ahorradores y pues vemos cuenta que es un círculo en el cual pues hay una participación de unos actores económicos en donde hay un depositario, un banco, un préstamo, el cliente devuelve este dinero y así. Así se mantiene y así ha funcionado el modelo de financiamiento de inversión en Colombia. Pero a lo largo del tiempo, estas bancas de inversiones se han trascendido, digamos que se han fusionado y creado diferentes grupos financieros. Si miramos años atrás, hace 30 años, Colombia tenía más de 50 bancos, hoy por hoy no tiene más, no pasa de 25. Y con el pasar del tiempo, los bancos se han necesitado fusionarse para poder prestar mejores servicios. Obviamente, digamos que los bancos en términos generales deben ya empezar a competir en los mercados globales. El proceso de globalización ha hecho que muchos de los bancos que existían hace 30 años no puedan seguir y no puedan seguir compitiendo a nivel internacional y prestar los mismos productos y servicios que presentan los bancos internacionales. Es por ello que el MBA de EAFIT plantea de que en Colombia existe hoy por hoy cuatro grandes grupos bancarios, como es el Bancolombia, el Grupo de Vivienda, el Grupo Aval, y lo que plantea o lo que conforma el Scotiabank Colpatria, que son, digamos así, los bancos o las bancas de inversión más importantes que tiene actualmente Colombia. Digamos así, estos últimos 5 o 6 años, pues el comportamiento que ha tenido la banca ha sido significativo. Démonos cuenta aquí en la gráfica cómo su índice de cubrimiento ha aumentado. Si bien, por supuesto, los bancos no o las bancas de inversiones no son ajenos a las crisis que ha presentado Colombia a los años, pero por ejemplo, digamos para el año 2020, que fue un año que a pesar de que fue muy complejo para todos, el índice de cubrimiento del banco, pues de los bancos o de las entidades financieras o las bancas de inversiones fue muy bueno, se presentó sobre el 5%. Si bien ha venido, en los últimos años han tenido ha decaído un poco, aún así sigue siendo los bancos pues una de las partes fundamentales de la economía colombiana. Asimismo, el EAFIT pues evaluaba sobre cuál ha sido la calidad del servicio.
tenemos en cuenta que también ha tenido unas fluctuaciones, que también al igual que crece pues el índice de cobertura, crece el índice de calidad y que pues si hay la gráfica prácticamente está diciendo, si hay un índice de cubrimiento, es decir, que se preste más el servicio, por supuesto va a haber un índice directamente proporcional de la calidad. Por otro lado, también hablaremos sobre la banca de inversiones en la economía colombiana. ¿Cuáles son los principales aportes que tiene la banca de inversión? El primero es que desde que existen las bancas de inversiones, muchos de los bancos, empresas, organizaciones han podido fusionarse. Digamos que a raíz de la banca de inversiones, muchas de las entidades estatales que hace unos 30 años no podían haber seguido, fue por medio de la banca de inversión, de la inversión que realizaron los grandes conglomerados económicos que se pudieron fusionarse y actualmente existen. También por el medio de la banca de inversiones existe la adquisición de empresas, es decir, que son empresas que aunque no están liquidadas se fusionan y se adquieren a un grupo económico. También por medio de la banca de inversión se pueden vender las empresas, ¿sí? Se puede ver los procesos de privatización que en algunas ocasiones han sido de gran ayuda para la economía colombiana. Toda la economía o en términos generales necesita de los servicios, productos, bienes y servicios que presentan las empresas. Entonces, qué bueno que por medio de la banca de inversiones, pues muchas de estas empresas no se liquiden, sino al contrario entran en un proceso de privatización, como lo que ha pasado en varias empresas colombianas, como lo que pasó con Telecom, como lo que pasó en innumerables empresas del Estado colombiano que hace 15, 10 años estaban muy mal y por medio de los procesos de privatización hoy por hoy son empresas estables. También están otros los aportes significativos que hace la banca de inversión son la financiación de los proyectos, en lo que respecta más que todo pues a la construcción de carreteras, a la construcción de infraestructura que necesita el país, pero pues por supuesto el Estado colombiano no cuenta con todos los recursos necesarios y es por medio de la banca de inversión que puede llegar a tener pues a culminar esos procesos de inversión que necesitan para el desarrollo y crecimiento del país. Asimismo, por medio de la banca de inversiones que se centraliza todo lo que hablaba sobre las OPAs. Las OPAs hoy por hoy son muy conocidas por esto de Nutresa, el grupo Giliskin, en donde pues se plantea como OPA que es que un inversor adquiere más del 10% de las acciones de una empresa, por supuesto es una empresa o una organización que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y pues es un medio directo de inversión que se utiliza actualmente en términos económicos y de las grandes empresas del país. Finalmente, hablaremos ya un poco sobre lo que se había presentado, o sea, las virtudes o grandes aportes que presenta la banca de inversión en Colombia, pero también es importante ver que partiendo de los autores consultados como Gómez 2021, quien indica que pues, la banca de inversión no puede volverse un medio de monopolio, ¿sí? Porque tal como también lo dice Torres, por medio de la banca de inversiones, por supuesto que uno de los grandes beneficiarios son los conglomerados económicos, eso no es un secreto. Entonces, es importante que para estos autores que tuvimos en cuenta para este estudio, la banca de inversiones sea un poco más justa y que también no sea que tenemos una banca de inversiones y vamos a crear unos grandes conglomerados y vamos a tener una posición de liderazgo en cierto sector y con ello no exista la libre competencia, porque digamos que una de las cosas que decían estos autores o que plantea el estudio es que la banca de inversiones no puede ser como el medio de enriquecimiento de los grandes sectores o grupos económicos del país. Debe ser es un medio de financiación, pero un medio de financiación global en donde todos podamos participar y en donde todos podamos tener una oportunidad de financiamiento de nuestros proyectos, de nuestras empresas y demás actores económicos que influyen en el país. Vamos a hablar un poco sobre la metodología. Como tal, no se aplica o directamente el artículo no presenta una implementación de un instrumento, sino se está tomando, es como tal, lo que realiza un estudio que hizo el Banco de la República. Entonces, se toma como referencia los resultados que obtuvo el Banco de la República donde plantea o aplica 25 encuestas a igual número de gerentes de las principales bancas de inversión que tiene Colombia. Este instrumento es aplicado por parte de esta entidad con el objetivo de conocer la situación de los créditos y las fuentes de financiamiento que otorgan estas entidades a los actores económicos del país.
El banco plantea que el instrumento fue aplicado en los meses de julio a diciembre de 2022 y dicha información está expuesta en la página del Banco de la República. Digamos así que este es el estudio que presenta el artículo, es investigativo cualitativo, es decir, buscamos es describir cómo ha sido la relación entre los clientes y los bancos de financiamiento. Entonces, ¿por qué es importante? Porque como tal, anteriormente en las anteriores o pues, antiguas presentaciones se decía que, bueno, mire, obviamente la banca de inversión es necesaria, ¿sí? Para cualquier economía, pero en Colombia pues es limitado quienes pueden acceder a una banca de inversión. Entonces el Banco de la República pues quiso mirar, bueno, ¿qué pasa cuando la banca de inversión se traslada a las personas naturales, a los microcréditos, a las microempresas y cómo es la respuesta de ellos? Entonces vamos a mirar, bueno, decíamos anteriormente que o los autores decían que es muy limitado, pero también necesitamos mirar cómo es la respuesta del cliente y si las pequeñas y medianas empresas, así como las personas naturales, pueden responder a los requerimientos pues, que tiene un crédito o una financiación presentada en un banco, en una privado en la actualidad. Entonces vemos que el principal es que la capacidad del pago del cliente. Si por supuesto el cliente no tiene una capacidad de pago, va a ser muy difícil que una banca de inversión pueda otorgar un crédito. El nivel de endeudamiento. Esto digamos que es casi igual que es similar a las condiciones que tenemos en un banco cuando uno va a solicitar un crédito, pues van a mirar todos sus aspectos. Y también el historial crediticio. Como segunda pregunta, el banco plantea cómo ha cambiado la demanda de los nuevos créditos por sectores económicos durante los últimos 3 meses del año pasado. Entonces vemos acá que, pues, entre otros, viendo el estudio, se está haciendo relación más que toda la parte digital, a todos estos sectores digitales que se están moviendo mucho, que después de la pandemia, por supuesto, han tenido un crecimiento bastante notable. El segundo es todo lo que tenga que ver con la parte de comercio. Por supuesto, el comercio, sin duda alguna, es uno de los sectores que más jala la economía y posteriormente la parte agropecuaria. También el estudio muestra que la banca de inversión ve una poca demanda digámoslo así, un decrecimiento de la demanda de estos créditos en la parte de servicios y en las personas naturales. Muy seguramente, pues, démonos cuenta que quizás este sector de servicios, pues, obviamente se puede considerar o analizar de que fue uno de los sectores que más tuvo afectación cuando posterior a la pandemia. Pues pregunta ya un poco sobre cuál es la aprobación, en la aprobación que se hacen de los nuevos microcréditos de la banca de inversión, qué tan importantes fueron y serán para su entidad los siguientes aspectos. Entonces, el banco plantea diferentes, digamos así, preguntas, las deja abiertas, pero lo que responden los gerentes es que pues, lo principal es que exista un conocimiento previo del cliente, del asociado y que éste tenga una buena historia crediticia. También plantea que debe existir unas garantías reales o idóneas, es decir, que pues que de verdad las pequeñas y medianas empresas tengan la capacidad. Me imagino que cuando los bancos o la banca de inversión pide toda esta información, la información financiera de las organizaciones se da expuesta, pues por supuesto, en un balance general, en un estado de resultados, en un estado de situación financiera, en un flujo de efectivo, cómo está evolucionando las empresas en este sentido y si las empresas de verdad tienen pues toda la capacidad económica para pagar los créditos. Posteriormente, pregunta cuál es como el rechazo o qué medio o por qué usted rechaza los créditos. Entonces pregunta, en el rechazo de nuevos préstamos durante los últimos 3 meses o en las entregas de los créditos en una cuantía inferior a la solicitada por un cliente asociado, ¿qué tanto pesaron en su entidad las siguientes consideraciones? También deja una pregunta abierta y los gerentes plantean de que el nivel de deuda de los clientes. Démonos cuenta y digamos que la banca de inversión no es tan ajena a las realidades o a las, digamos así, a las conceptualizaciones generales
que se exigen cuando uno pide, una persona natural pide un crédito a un banco. Entonces, por supuesto, si no tenemos si tenemos, pues es mayor nuestros pasivos que nuestros activos y nuestros ingresos, por supuesto, pues que el banco no nos va a prestar. Y si tenemos pues una historial negativo entre las entidades de riesgo, pues esto no nos va a permitir pues tener un crédito apropiado o aceptado por parte de la banca de inversión. Mira el historial crediticio y la capacidad de pago de los clientes. Hay algo que es muy importante hablar acá y es que en la banca de inversiones en la liquidez es necesaria. Creo yo, desde mi punto de vista como economista, que los bancos no pueden darse el lujo de quedarse sin liquidez y no pueden dar, digamos, el dinero, prestarlo en efectivo si estas personas no están en la capacidad de devolverlo. Entonces, démonos cuenta que es un punto importante a tener presente y que si bien la banca de inversiones, por supuesto, es digámoslo así, un mecanismo que está un poco cerrado, es precisamente por esto, porque la capacidad de los clientes no da para pues, poder pagar un crédito, y no estamos hablando de pequeños créditos, sino montos grandes que se dan en las bancas de inversiones. Posteriormente, pues en la quinta pregunta, plantea cuál es cuando su entidad evalúa el riesgo de nuevos clientes asociados, qué tan importante considera los siguientes aspectos. Entonces, otra vez vuelve a existir una pregunta abierta en donde le preguntan a estos gerentes cuáles son los riesgos más significativos. Acá hay dos, y es el riesgo cibernético o sistemático que existe. Obviamente los bancos no están ajenos y en los últimos meses aquí en Colombia hemos visto como sectores como el farmacéutico, donde han atacado a diferentes entidades farmacéuticas, y los bancos no están exentos de esto. También como personas naturales o personas de a pie nos hemos visto expuesto de cómo estos delincuentes cibernéticos nos han robado o han atacado los bancos. Entonces digamos que para los gerentes ese es el principal riesgo que tienen las bancas de inversiones y también el riesgo de liquidez, tal como se planteaba anteriormente. Un banco o una banca de inversión no puede quedarse sin liquidez y por eso la necesidad de quien le van a hacer el préstamo tenga la liquidez suficiente. No se corre el riesgo de que ese dinero se vaya a perder o no sea devuelto. Entonces, en las últimas tres preguntas que plantea el Banco de la República es cuál fue el saldo en pesos de la cartera de microcrédito de su entidad durante los últimos trimestres. Démonos cuenta que en promedio, pues la banca de inversión tiene un saldo de más de 144.000 millones. Algunas bancas tienen un saldo mínimo de 1.000 millones de pesos y un saldo máximo de 572.000 millones. Son valores que por supuesto se espera o que la banca de inversión la pueda recuperar, pero pues digamos que es un promedio alto al considerar que 144.000 millones de pesos pues es un dinero que le puede servir a la economía colombiana, que al ser inyectado en la economía, en las finanzas, pues por supuesto va a permitir mayor crecimiento y desarrollo y que ojalá esos deudores o estos morosos puedan pagarle a la banca de inversiones lo que ésta le ha prestado. ¿Qué valores en porcentaje tomó su indicador de mora en los últimos trimestres? Un porcentaje del 5,75 que sigue siendo mediano bajo, pero pues que para la banca de inversiones y lo que se hemos planteado a lo largo del estudio no puede existir porque es necesario la liquidez, que exista, que fluya el dinero y pues un resultado de estos puede ser negativo. Y por último, pues ya plantea o el banco plantea que qué porcentaje de su cartera bruta de microcrédito castigó en el último trimestre. Entonces, pues, aunque sea un resultado bajo, en promedio de un 1%, siempre en algunas bancas de inversión se presenta un porcentaje del 8 hasta el 9%. Entonces, con todo esto y la literatura expuesta y lo que se ha hecho hasta el momento, pues, ¿qué conclusiones llega o a qué se llega con el tema de la banca de inversiones? Que son una fuente de financiamiento en Colombia, eso no lo podemos durar, que hacen un aporte grande, que tal como se planteaba en la pregunta, ¿cuál es la influencia? Es muchísima, porque sin la banca de inversiones, pues no tendríamos cómo financiar lo que demanda el país. Y si no hay un medio de financiamiento, de liquidez, pues obviamente todos los colombianos vamos a ser afectados. Por otro lado, como conclusión decimos que la banca de inversión ha tenido un crecimiento en sus valoraciones. Si uno mirara la cuenta financiera y demás aspectos que plantea el Estado cuando ya hace su reporte final al año 2022, y no solamente el año 2022, 21, 20 y demás años, el sector financiero es el que reporta mayores ingresos, mayores rentabilidades.
es el que más crecimiento muestra. Entonces, si bien esto se debe no solamente a que se han agrupado los bancos, sino que los bancos cada vez son más demandados, cada vez las personas se ven más comprometidas o más seducidas por el sector financiero. Démonos cuenta con las bancas digitales, Nequi, Plata, además insumos financieros, en donde prácticamente pues el banco está teniendo una influencia grande. Entonces, entre más participación y tal como lo planteaba la gráfica de la AFIT, entre más servicios se presten las bancas de inversiones, pues por su momento mayor va a ser su capacidad y por ende su crecimiento económico. Y bien, con todo esto también se quiere llegar y partiendo de lo que analizaban los autores, es que es necesario que los productos financieros que dan las bancas de inversiones sean un poco más equilibradas o digámoslo así, ya no sean simplemente para las pequeñas y medianas empresas, sino que existe una variable de la banca de inversión que esté acorde con la realidad económica del país. Es decir, que las personas que les prestan, las empresas que les prestan, las personas naturales que les prestan, tengan pues, digamos así, la capacidad suficiente de devolver estos créditos y como lo mostraba en las encuestas presentadas del Banco de la República, se pueda recuperar ese dinero y ese dinero pueda ser inyectado en la economía del país y con ello pues no nos veamos un poco ilíquidos en la economía colombiana. Ya presentada los autores que pues, tuvimos en cuenta para este estudio y pues muchas gracias por la participación, muchas gracias por su tiempo y esperamos que el artículo haya sido de su agrado. Muchas gracias, hasta luego.